Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, familia de familias. Gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casita en este día de invierno, ¿verdad? Gracias porque pues nos permites, ¿verdad?, que juntos podamos compartir el consejo de la palabra de Dios. Te invito para que vayas, tomes tu cuaderno de notas, tu Biblia, lápices o lapiceros de colores para que juntos pues podamos estudiar el consejo de la palabra. También si tú tienes alguna petición, alguna oración, al final vamos a estar orando por ellas. Y quiero invitarte para que el día del día viernes a las 7:30 tengamos nuestro altar familiar. Desde ya te invito para que junto con tu familia pues podamos compartir un tema de enfoque a la familia. Así es de que recuérdate, el viernes a las 7:30. Y pues como siempre quiero invitarte para que le des share, que le des compartir a esta transmisión en tus redes sociales, en tu Facebook, por medio de tu texto o por medio de correo electrónico, que lo compartas para que así muchos puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor y que también puedan ser bendecidos, y aquellos que no le conocen pues que puedan ser salvados por medio del Señor Jesucristo. Amén. Así es de que siempre me gusta declarar, presentar, dedicar este espacio de tiempo al Señor, ¿verdad? Porque creo que esta pequeña ventana de 1 hora apenas no es mucho, pero Dios puede hacer muchísimo en 1 hora. Así es de que quiero dedicar este espacio de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos este espacio, este tiempo que vamos a compartir juntos, Señor, con tu pueblo. Desde ahí yo te suplico, Señor, por favor, que tu palabra pueda fluir y correr como un torrente de agua viva, Señor, que limpie nuestra vida, Señor. Derrama un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra, comprenderla, Señor, entenderla, y sobre todo ponerla en obra, Señor, con el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, que nuestra vida pueda cambiar, ser modelada, transformada a través del consejo de la palabra, Señor. Por favor, hasta donde llegue esta transmisión, te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo la siembre y la haga producir al 100 por 1 en cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. También te invito para que vayas por tu tacita de café, té, algo que tú quieras tomar, ¿verdad? Así es de que quiero continuar hablando acerca de habitar o morar. Hoy vamos a ver la tercera parte y final. Hoy solo tengo un verso para compartir, pero que lo vamos a dividir en 9 partes, un solo verso en 9 partes, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos hablado que quienes habitan o moran, habitar y morar. Recuérdense que habitar y morar no es lo mismo. Habitar es vivir, morar es residir, y residir es establecerse. Y entonces vimos que los que habitan y moran son los que esperan en Jehová, son los que confían en el Señor, como dice el Salmo 91, ¿verdad? También los obedientes habitan y moran, como Abraham, que salió de Ur de los Caldeos obedeciendo a la voz de Dios y logró habitar en Harán, y su descendencia morar en Canaán, ¿verdad? También vimos que los que tienen fe, aquellos que tienen fe, habitan y moran, ¿verdad? Han aprendido a habitar y morar. También vimos que el pueblo de Dios habita y mora en la presencia del Señor. Y si se recuerda, solo quiero hacer un repaso rapidísimo. Leímos Isaías 32:18, que dice: mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas tranquilas, en mansiones sosegadas. Ahora, se recuerda que vimos nosotros que habitar era venía del hebreo yashab, que era sentarse, esperar, no así alocadamente a la carrera, sino tranquilo,
Tranquilo, no hagamos las cosas así, sin pensar. Y morada viene de Mishkan, que significa tabernáculo, santuario. Y entonces, hermano, este verso, estos significados nos abren y nos llevan a este último pasaje que yo quiero que estudiemos juntos. Mire, quiero que me ponga atención, pero que también anote, ¿verdad? Porque traigo bastantes versos que sé que nos van a servir para poder entender este último pasaje que quiero que veamos. Entonces, acompáñenme al Salmo capítulo 15 y verso número 1. Vamos a empezar esta noche. Entonces, dice el Salmo 15, verso 1. Pero de una vez me pone aquí, yo colocaba aquí que son 9 características. Por eso es que le digo que lo vamos a dividir en 9 partes. Salmo 15, 1 dice: Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Se recuerda que veíamos que morar era tabernáculo y santuario. Exactamente este verso. Pero aquí está haciendo la pregunta el rey David, el salmista David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces David entendía el secreto, conocía el secreto precioso de habitar y morar. Él empezaba habitando y terminaba morando en la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que transicionar, aprender a transicionar de habitar a morar en Dios. Eso es lo que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, es lo que tenemos que procurar. Recuérdese de que todo lo que hemos estudiado acerca de habitar y morar, pudiéramos resumirlo tal vez con una sola palabrita, y es voluntad, ¿verdad? Es decir, si yo lo busco, lo voy a encontrar. Si yo deseo cambiar de habitación a morada, lo puedo lograr. Si yo rindo mi voluntad, si yo busco al Señor, si me entrego a Él, hermano, si lo deseo, si lo anhelo con todo mi corazón. Así como el salmista David. ¿Quién? Él preguntaba, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Usted sabe que en el tabernáculo se hacía todo el oficio, ¿verdad? La presentación de las ofrendas, que eran las víctimas que se presentaban al Señor, en aquel tiempo era para cubrir el pecado. Hasta que vino la ofrenda de ofrendas, que es el Señor Jesucristo. Y que con su sacrificio, es decir, el sacrificio es la muerte en la cruz, número 1. Pero también el Señor Jesús dice que descendió a las partes profundas de la tierra, en donde se consumió al fuego. Salmo 22 dice eso, para que usted vaya y lo repase. Y entonces a eso que Él descendió a las partes profundas, se le conoce como el holocausto, que es quemar a la víctima. Entonces, sacrificio, matar a la víctima. Holocausto, quemar a la víctima. Entonces se hacía todo ese proceso en el santuario, ¿verdad? En el tabernáculo. Ahora, David decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Si él sabía el oficio y todo lo que se tenía que hacer. Y todavía la pregunta más profunda, ¿quién morará en tu santo monte? El santo monte de Dios, monte de Sión, ¿verdad? Monte de alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? David anhelaba, y como anhelaba, él habitó en el tabernáculo, pero moró en la presencia del Señor. Qué hermano, qué precioso. Ahora bien, ¿por qué 9 características? Entonces, tengamos aquí estas dos palabras, habitar y morar. Habitar y morar. Recuérdense que eso es lo que estamos viendo. Entonces, mire, habitar aquí, pues, o habitará, ¿verdad? ¿Quién habitará? Está haciendo la pregunta, ¿verdad? Viene del hebreo gur, que significa morar como un forastero, un transeúnte, ir a vivir. Cabal el significado que nos da la palabra habitar, ¿verdad?
Pero lo que me llama a mí la atención es porque entonces David estaba diciendo, Señor, ¿quién irá como un forastero a tu tabernáculo? ¿Quién será como un transeúnte? Es decir, que alguien que pase nada más, pero que no se quede. ¿Quién irá a vivir en tu tabernáculo? Los que vivían los que pueden vivir en su tabernáculo son aquellos que transicionan de habitar a morar. Entonces, David entendía este concepto, entendía esta bendición que yo he estado tratando de trasladar por espacio de estos 3 temas. Ok, y morar viene del hebreo shakán. Shakán, que significa residir, pero quedarse permanentemente, detenerse. Se recuerda que yo le decía que hay muchos que van en la vida así corriendo y nunca disfrutan la vida. ¿No conoce usted a personas que tal vez de tan rápido que van en su vida no la disfrutan? Que tal vez porque van así corriendo no le hayan sentido a su vida. Lo que el Señor anhela es que aprendamos a vivir. Pablo entendía, si usted lee la carta a los Filipenses capítulo 4 y verso 12, ¿verdad? Todos sabemos el famoso verso Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dice el 11 o el 10? Decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir, si me reciben, si no me reciben, si tengo, si no tengo, si estoy contento o no, he aprendido a vivir. Entonces el verso 12 dice, he aprendido a vivir. ¿Por qué? En el verso 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mejor forma de aprender a vivir es tener comunicación con Cristo Jesús, tener relación con el Señor. Sí, pastor, yo por eso soy cristiano y tengo 50 años de ser cristiano, gloria a Dios. Ahora, pero en 50 años el Señor ya te modeló, te cambió, te transformó. Si sigues siendo el mismo bravo, malhumorado, amargado, enojado, solamente has pasado por la universidad de la vida, pero no has entrado. Muchos solo pasan por la universidad, pero no entran. Entonces, fíjese, para poder nosotros entonces de pasar de habitar a morar, debemos de tener comunión. Ya le dije que con el Espíritu Santo, pero ahora lo quiero poner desde este ángulo, con el Señor Jesús. ¿Verdad? Que nosotros entendamos, todos sabemos que Él fue el quien nos salvó con su sacrificio y su holocausto. Pero ¿cuántos tenemos amistad con el Señor Jesús? Cuando tú oras, dice que todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, vos lo vamos a obtener. Entonces, hermano, tenemos que aprender a amar tanto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a donde el Señor nos quiere meter, porque el Señor Jesucristo fue el que dijo, y yo les voy a ir a preparar una morada. Entonces nosotros, hermano, por el Espíritu Santo, debemos de tener esa comunión con el Señor Jesús. Por eso le decía, sí, pastor, ya tengo 50 años, no, pero tiene que haber un cambio. Aquel que ha conocido al Señor Jesús como su Salvador, de verdad, ese ya cambió, no sigue siendo igual. No tiene arrebatos así de cólera, no tiene malos pensamientos, malos sentimientos. Se sabe controlar, sabe que la vida va tan corta que a veces no la disfruta. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Cristo. Ok, el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ya le dije, habitar y morar, 9 características. Fíjese pues, ahora sí acompáñeme continuemos, estamos viendo el Salmo 15. El Salmo 15, verso 1 dice, ¿verdad? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí viene la respuesta. Ahora, ¿quién? El salmista David decía, ¿quién?
el que anda en integridad, dice, número 1. No solamente que es íntegro, porque una persona puede ser íntegra una vez, pero aquí dice que anda en integridad, es decir, constantemente, ¿verdad? Que no se sale, camina en la integridad. Número 2, el que obra justicia. Uy, hermano, aquí esto está pero preciosísimo. Son 9 características y las vamos a tratar de ver todas. No sé si hoy, pero las vamos a ver algunas, ¿verdad? El que obra en justicia, porque ahorita solo lo estoy leyendo lo que hay, pero ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. El que obra justicia. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿soy justo? Cuando te toca repartir o compartir, ¿eres justo? Ok, también dice el que habla verdad en su corazón. Uy, hermano, el que habla verdad. La mentira es terrible, hermano. La mentira es terrible. Y muchos tratan de, tal vez, de hacer como que el pecado de la mentira no es tan malo, porque algunos hasta dicen, no hombre, si esa fue una mentirita piadosa, así chiquitilla, blanca, una mentirita blanca. No, mentira es mentira, y la mentira es pecado. Y si no me cree, lea, lo invito para que lea ahora, en Apocalipsis, ¿qué? 21:8, ¿verdad? Apocalipsis 21:8, sí, ¿verdad? Ese es, lea Apocalipsis 21:8. Y se va a dar cuenta. Lo invito para que lo lea. O sabe qué, vaya, leámoslo pues. Bueno, para que usted vea que lo que le estoy diciendo está en la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 21 y verso número 8. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice, voy a leer desde el 7 para tener un poco de contexto. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, porque es que hay que permanecer, tener comunión, amistad. El verso 8 de Apocalipsis 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece ese verso? Apocalipsis 21:8. Entonces quiere decir que la mentira es terrible, hermano. Si tú estás entonces muchos tratan de hacer como que la mentira no es pecado. La mentira es pecado. Y muchos les enseñan a mentir a sus hijos, a sus propios hijos, decirle que no estoy. Y cuando llega el niño le dice, ¿está tu papá? Dice mi papá que no está. Ahora ya lo echó de cabeza, ¿verdad? No, pastor, yo nunca le he dicho a mi hijo o a mi hija que haga eso, o que diga eso. Pero te ven que miren, y, hermano, ¿y por qué no? Ay, es que mire, es que fíjese, y le empieza a contar una historia, y el niño sabe que no es verdad. Y entonces, ¿qué le está enseñando? Con el ejemplo, la mentira. Bueno, y ese son solo un pequeño detalle, ¿verdad? Que habla verdad en su corazón, Padre Santo. Esa es la característica número 2. Salmo 15:3 dice, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Qué terrible la calumnia, hermano. Qué terrible es la calumnia. Cuando usted va e investiga la palabra calumnia, ¿verdad? La palabra calumnia es una acusación falsa. O sea, es una mentira, ¿verdad? La calumnia es una acusación falsa. O sea que ahí va a involucrar los mentirosos, ¿verdad? Que no calumnia con su lengua. Una acusación falsa. Él fue, y usted sabe que no fue. Y lo metieron preso y usted sabe que no fue él. Calumnia. Qué terrible. Y recuérdese, ¿quiénes son los que van a habitar y morar? Habitar en el tabernáculo y morar en el santo monte de Dios, que es donde está Dios. Aquí vemos la característica número 3, que no calumnia con su lengua. Se guarda de lo que dice. No es ligero para hablar. Tiene cuidado de las palabras que utiliza.
no maldice con su boca, que sabe que las maldiciones son como las procesiones, salen de un lugar y van a dar una gran vuelta y de donde salieron al final, al mismo lugar llegan. No hay que tener cuidado con lo que uno dice. Número 4 dice, no hace mal a su prójimo. No hace mal a su prójimo. Bueno, si no hace mal, bueno, pastor, con que no le haga mal a nadie, aunque tampoco le haga un bien, no, porque también dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No hacerle mal a su prójimo. Dice la Biblia que hay quienes no se acuestan sin antes no planificar cómo hacerle mal a las personas. O quienes piensan y se duermen, si este me ofendió, me cae mal lo que me dijo, me las va a pagar, y sueña que lo está persiguiendo con un carro de carreras y ya casi lo alcanza y usted se despierta antes de atropellarlo, ¿verdad? Pues, hermano, no hace mal a su prójimo. Característica número 5, ¿verdad? Número 6, no toma reproche contra su amigo. No toma reproche contra su amigo. Reprochar. Esa es otra palabra interesante, así como las calumnias, ¿verdad? Reprochar. Mire, la palabra, yo solo estoy hablando así a pincelazos porque vamos a platicar cada una de estas palabras. Yo se las quiero enseñar y se las quiero hablar con detalle. Bueno, tal vez no con tanto detalle, pero sí poniendo algunos ejemplos de la palabra de Dios para que nosotros entendamos mejor lo que yo les estoy explicando. Porque dice, mire, qué verso ese más impresionante, es que no lo puedo dejar de leer. Dice, ni toma reproche contra su amigo. Yo sé que ahorita tal vez algunos saben lo que significa la palabra reprochar. Pero si tú no lo sabes, déjeme que se lo enseñe. Reprochar es echar en cara. Cuando usted busca en el diccionario, reprochar es echar en cara. Aquí dice, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Y quién va a morar en el santo monte de Dios? Aquel que no reprocha nada contra su amigo. Es decir, tú ayudaste a alguien y después le estás diciendo, es que yo te ayudé. Mira, yo te hice esto, yo te di lo otro. ¿Y tú por qué no? Mira, y acordate que eso es reprochar. Yo no sé si usted conoce a alguien que tal vez le reprocha a usted. Y muchos están pecando y no saben lo que significa o no saben cuál es la consecuencia de reprochar. Y yo te di, pero te lo estoy restregando en la cara todos los días. Ay, qué difícil este verso. Bueno, avancemos porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta característica, hasta el número 6, número de hombre, de humanidad. Número 7, honra a los que temen al Señor. Mire, hermano, aquí nos habla de honrar a los que temen al Señor, es decir, hay un tipo de honra que nosotros le debemos a las personas. Con mayor razón a los que temen al Señor, pero no aquel que dice que tiene temor de Dios solamente y no lo demuestra, porque como le digo yo, hablarlo es bien fácil, sino que su testimonio haya sido fiel, que usted vea su conducta, su comportamiento. Pastor, pero es que viera que yo lo conocía a él antes y era un pecadorazo, era así, pero un hermano, un siete suelas, así pecador, pero mire aquellos bárbaros. Sí, pero era su vida pasada sin Cristo. Muchos quieren sacar ahora el pecado de algunos en el pasado, pero si Cristo ya los perdonó. Claro, es la consecuencia. Yo diría que eso todavía es parte de la consecuencia, ¿verdad? Pero Dios no actúa así.
Una vez que entramos a Cristo Jesús, son borrados nuestros pecados. Eso sí, no acumulemos nuevos pecados, pues. Que no caigamos de la gracia, no nos alejemos del Señor, vivamos una vida consagrada a Él. Esto es una constante entrega a Dios. Ay, pastor, entonces qué difícil. No, si lo haces tú o lo hago yo con mis fuerzas, sí, es imposible, no se puede. Pero si dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe, nos auxilie, nos dé la fuerza, hermano, vamos a llegar a Canaán en el tiempo exacto, no tarde, porque si llegamos tarde, usted ya sabe, ¿verdad? 7 años de tribulación y gran tribulación, qué terrible, ¿no? Yo quiero que estemos a punto, en el momento que sale el turno de honor. Ahí quiero que usted y yo vayamos y estemos. Aleluya, y aunque no me digan amén, ¿verdad? Amén. Dice, fíjese cómo dice acá, la característica número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la característica número 8. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Es decir, le voy a explicar este verso. Aquel que promete o que dice algo, aún que sepa que le va a ir mal, pero siempre actúa haciendo lo correcto delante de Dios. Porque hay quienes, si saben que les va a ir mal, dicen, no, esto no, mejor. ¿Usted fue? No, yo no. Y la gran mentira, ¿verdad? Característica número 8. El que su dinero no da interés. El que su dinero no da interés. Pastor, es así, nos salvamos todos porque nosotros no prestamos a nadie a interés. Solo los bancos prestan interés y están pecando, pastor. No, pero yo no le estoy diciendo eso. Esto se le llama usura, ¿verdad? Aquellos que dan y cobran una porción. Pero también tiene que ver, así un pincelazo, ¿verdad? Lo vamos a hablar con más detalle, pero también tiene que ver, su dinero no da interés, es decir, que cuando da, se olvida. Y no anda diciendo, a ver qué hicieron con mis ofrendas, con mis diezmos, con lo que yo di, quiero ver cómo van, qué hicieron. No, eso es dar interés. Por eso es de que cuando se presentaba la ofrenda moría en el altar. Moría, se quemaba, es decir, se olvidaba. Es un pincelazo, lo vamos a ver a detalle. Y número 9 dice, ni acepta soborno contra el inocente. ¿Ya vio, pastor? ¿Contra el culpable? Sí. No, tampoco. No acepta soborno. El soborno, así de una manera rápida, es una trampa. Es como juntar calumnia con reproche. Es un soborno. Que sepas que hay algo que está mal, pero que lo aceptas, porque vas a obtener ganancia de eso. Hasta se puede poner con de como su dinero no da interés, porque vas a obtener una ganancia. No, eso es terrible. El soborno. Ok, dice, el que hace estas cosas, ¿cuántas? 9 características. El que hace estas cosas permanecerá firme. Mire, yo creo que no puse la palabra firme acá, pero cuando usted la investiga en el hebreo, la palabra firme, hermano, dice que significa, fíjese, esta palabra firme en el hebreo significa no resbalar, no alejarse. Ay, hermano, creo que ahorita o en este momento cada uno de nosotros ha revisado si tiene, cuántas de estas características tiene, si sacó 100 o 0 en el examen. Ay, Dios mío. Pastor, ¿y usted cuánto sacó? No, usted haga el suyo, no me pregunte a mí, usted haga su examen.
Pero sí le digo, hermano, tenemos que buscar de Dios. Yo quiero permanecer firme. No solamente estar firme una vez, no, permanecer firme. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Agregando a mi vida estas 9 características. Claro, estas son solamente, se recuerda que le compartí acerca de las cláusulas, ¿verdad? Podríamos decir que estas solo son unas cláusulas que a nosotros nos ayudan para caminar en integridad. Porque así empieza, ¿verdad? El que anda en integridad. Y se desprenden un montón de cosas. Ok, entonces le dije que esto pues solamente es como una pequeña introducción. Entonces quiero que veamos la primera de ellas, ¿verdad? Que es la integridad. La integridad. Esta clase, le iba a decir, esta enseñanza que traigo, que el Espíritu me dio, me gusta, hermano, hablar acerca de la integridad. La palabra íntegro viene del hebreo tam y significa estar completo. Obviamente, ¿verdad? Íntegro está integrado, al principio, integrado. Íntegro significa estar completo, es decir, que no le falta nada. No está separado, está integrado. Y esto nos enseña acerca de la unidad. Aquel que quiere ser o andar en integridad tiene que caminar, estar, vivir, permanecer en unidad. Sí, pastor, yo con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminamos en unidad. Sí, pero si no caminas en unidad con el prójimo, con tu cónyuge, con tus hermanos, no estás caminando en unidad con Dios, no puedes. Si el principio es aquí en la tierra, ¿no será que todavía tienes algunas cositas ahí que no te dejan estar en total armonía, en total unidad, incluso hasta con tu propia familia? Quizás te enojaste con alguien, te peleaste con alguien, te ofendieron o quizás ofendiste y eso causó un cisma, un quebrantamiento, que es como un alejamiento, y lo peor es que se empiezan a levantar una pared de división. Y por eso muchos pasan años y no se hablan. Y cuando se muere, ay, ¿por qué no lo llamé? ¿Por qué no lo busqué? No, si es ahora. ¿No sería mejor resolver para que al estar en unidad y en armonía, empieces a caminar en integridad? Entonces, integridad del hebreo tam significa completo. Pero la versión King James, aquí está, yo le puse la H, pero es King James Version, ¿verdad? Tal vez ahí en el control room me lo corrigen, ¿verdad? KJB, ¿verdad? King James Version, ¿verdad? O la versión del rey Jacobo, o la versión del rey Santiago, ¿verdad? Como la conocen algunos. Entonces, dice perfecto, el que anda en perfección. Mire cómo compara la Biblia con una persona de integridad porque anda en perfección. Hermano, esto es admirable. Mire, antes de continuar con los versos o con los significados, Job 1:1, no lo puse, pero usted ya sabe. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. 4 cosas. Mira, aquí hay otras cláusulas. ¿Qué debe de acompañar a la integridad? Bien pudiéramos decirlo, ¿verdad? ¿Qué cosas deben de acompañar la integridad? Aquí, rectitud, temor de Dios, apartarse del mal. Oye, hermano, entonces esas 4 cosas, hermano, hacen que una persona permanezca en integridad. Ahora, ¿cuál será el resultado de eso? Ahorita vamos a ver cuál es el resultado de que tú y yo caminemos o procuremos caminar en integridad. Pero le quiero decir tal vez una que tiene que ver con Job.
Yo sé que usted lo sabe, pero cuando usted investiga el significado del nombre Job, en el hebreo es odiado. Uy, pastor, yo no quiero que me odien. Pero este hombre, yo decía, ¿por qué lo odiaban? Era íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo no lo iban a odiar? Hasta el diablo, que el Señor lo reprenda, le dice, se atreve a decirle a Dios. Modo, si tú lo tienes, si tú lo has bendecido con riqueza, él está bien, has puesto un vallado de fuego alrededor de él, de su familia y de todas sus cosas, ni modo. Mire, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre queriendo estorbar. Entonces Job significa odiado. Oye, hermano, mire, por hacer el bien, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, siéntanse dichosos, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen o les hagan cosas feas, los odien. No se preocupen, a mí me lo hicieron también, pero su galardón allá en el cielo es grande, dice. Amén. Ok, entonces, como estamos hablando estamos viendo nada más la palabra integridad. También significa gentil. Obviamente, esta palabra integridad ha ido evolucionando, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿verdad? Porque el concepto de la integridad era estar completo, que no faltara ninguna de sus partes. De hecho, si usted busca en el diccionario, así dice, integridad es algo que no le faltan sus partes, pero que fue evolucionando hasta convertirse en una definición, en un adjetivo que califica el comportamiento el comportamiento, pues, ¿verdad?, de alguien. Integridad. Ahora tengo yo, y esto lo he enseñado, pues, ¿verdad? Y sé que usted lo ha escuchado, pero puede ser que alguien no, y tal vez vaya a tomar algo de bendición en esta hora. La integridad, nosotros, si no lo ponemos bajo el principio bíblico, bajo el Espíritu Santo, bajo el Señor, hay quienes son íntegros, pero para hacer las cosas malas. Porque entonces la integridad ha ido evolucionando, esa palabra, a tal grado que, como les decía, es para definir el comportamiento de una persona. Pero entonces una persona íntegra, ¿verdad? Una persona íntegra es aquella que cumple a cabalidad todo lo que dice. No le falta nada, mire, voy a hacer esto, y lo hace a cabalidad. No le faltó nada por completar. Pero también así planifican los malos, que el Señor los reprenda y que sean atados en el nombre de Jesús. Aquellos que planifican el mal. Vamos, si alguien quiere hacer algo malo, lo piensa y lo planifica, ¿verdad? La persona pasa todos los días por la calle, por la quinta calle, a las 8 de la mañana compra un café, después va al periódico, se sienta en la banca número 12 del parque y ahí lee un rato y toma su café. Lo tienen bien, después lo llegan y lo asaltan. Íntegros en su cumplimiento de las cosas. Hay una anécdota que yo siempre comparto, ¿verdad? Que es que en referencia a la integridad, para que me entienda que si la integridad no la ponemos a la orden de Dios, nuestra vida, si no está no estamos en Cristo, pues si no somos cristianos, si nacidos de nuevo, temerosos, porque por eso es que la integridad debe agregársele más cosas. Que era lo que le decía en Job 1:1. Eso se lo tenemos que agregar a la integridad. Se puede ser íntegramente pecador. Ay, pastor, póngame un ejemplo. Entonces le decía yo de esta anécdota. Está una persona en un supermercado comprando, ¿verdad? Y está con una mujer, ¿verdad? Entonces pasan y está con la mujer y la cajera, en lugar de darle devuelto
$1 le da $100, un billete de a 100. Y entonces el hombre agarra el recibo, el dinero, y cuando va caminando y se va a guardar el recibo, se da cuenta que no es $1, sino 100. Entonces la persona viene, regresa y le devuelve el billete de a 100 y le dice, mire, solo era uno y usted me dio 100. En el momento en que se lo da, hermano, cae confeti del techo, se revientan globos, luces empiezan a alumbrarse y una cámara de televisión alumbrándole, ¿verdad? Y la persona asustada, ¿y qué pasa? Le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo esto? Y el canal de las noticias, del canal más visto del town, de donde es él, ¿verdad? Y le dice, no, yo no quiero salir en las cámaras. No, ¿cómo no? Si personas íntegras, así como usted, se necesitan más en el mundo para que el mundo cambie. Entonces llama a la reportera y la lleva así a un ladito y le dice, no puedo salir en la televisión porque la mujer con que anda no era de él. No era su esposa. ¿Cómo se puede ser íntegro en una cosa y en otra no? No compagina. Entonces, si nuestra vida no está guiada por el Espíritu Santo, si no hemos sido comprados por precio de sangre, no se puede ser íntegro a la manera de Dios. Espero que me esté dando a entender. Entonces, también íntegro significa quieto. Es decir, hermano, no ir a la carrera, es decir, tranquilo. El que anda en integridad, ese no se preocupa. Sabe en quién ha confiado. Sabe quién lo puede socorrer en cualquier circunstancia. Sabe quién lo puede consolar en cualquier momento. Oh, cuánta integridad, cuánto anhelamos ser íntegros al 100% con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Y bueno, y también íntegro significa recto. Es decir, no torcido, ¿verdad? El que es íntegro camina siempre en rectitud. Es decir, ese no se va ni a derecha ni a izquierda. Ahora, el Salmo 15, verso 2, que es el que estamos viendo, ¿verdad? El que anda en integridad, es decir, no una vez, no dos, tres, no. El que anda, es decir, constantemente, hasta que se ejercita de tal manera que la integridad se convierte un estilo de vida de él. Ya no le falta nada, no es un mentiroso, ¿verdad? No anda a la carrera siempre, no se desvía de un lado a otro, anda en integridad. Como decía Job 1:1, ¿verdad? Que era el que estábamos leyendo. Fíjese, es recto, aparte de íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cosas que le tenemos que agregar a la integridad. Hay tantas cosas, mire, no lo había visto de esa forma lo que le estoy diciendo. Escribí otros versos, pero creo que vamos tal vez vamos a ver qué otras cosas se le pueden agregar a la integridad. Tal vez como un tema aparte, ¿verdad? Que sea como un tema de pizarrón, ¿verdad? Los colaboradores de la integridad o no sé, algo así le vamos a poner. Y siempre que digo los nombres de pizarrón, después se me olvida. Entonces a los hermanos ahí en el control room, siempre anótenlo para que después los esté preparando. Porque si no, no voy a ser íntegro en lo que estoy diciendo. Los acompañantes de la integridad, mejor así, mire qué bonito, los acompañantes de la integridad. Ok, entonces, como estamos viendo la integridad, quiero que veamos algunos versos. Mire, acompáñeme, estamos viendo andar en integridad, ¿verdad? El Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos, está hablando Dios, ¿verdad? Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. Mire qué versión esa. El que anda en camino de integridad me servirá. Oh, hermano, qué pasaje este. Solo con este verso creo que pudiéramos hablar una hora, hermano. Tanto que hay que sacarle a esta porción de la palabra.
Por principio quiere decir que Dios ve. Y dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. Quiere decir que el Señor está viendo, pero buscando, ¿verdad? Porque incluso la Biblia dice, ¿dónde están los fieles? Ya no hay hombres fieles, se acabaron. Quiere decir que los fieles somos una especie en peligro de extinción. Yo anhelo ser fiel al Señor siempre. Que Dios me ayude. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a que un espíritu de fidelidad de parte de Él, de parte del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos ayude a ser fieles hasta lo último. Venga lo que venga, aprender a ser fieles, ser íntegros en fidelidad. Pero entonces fíjese, como estamos viendo el que anda en integridad, ¿verdad? Dice, para que moren conmigo. ¿Quién? Los fieles. ¿Quién? Los íntegros. Hermanos, entonces dése cuenta que no dice habitar conmigo, dice para que moren conmigo. Quiere decir de que cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy pues a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes también, donde yo estoy, ustedes también, donde yo estoy, ustedes también estén. Quiere decir de que él, hermano, ya estaba ahí. Pero si él estaba con los discípulos, le dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero si estaba con los discípulos en un espacio y tiempo, en el mismo lugar estaban ocupando espacio y tiempo. Entonces, ¿cómo era posible que él estuviera en otro lugar y ellos no? Si estaban ocupando el mismo espacio y tiempo. Es para los íntegros nada más. Estas moradas es para los fieles, para los íntegros. Hermano, el Señor Jesucristo dijo tantas cosas tan poderosísimas como esa, que Él estaba en otro lugar, aunque estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él ya estaba en otra dimensión. Entonces dice, para que moren conmigo, el que anda en camino de integridad. Una vez más, el que anda, ¿verdad? No es de que, se metió un rato al camino, pero se salió. Porque eso puede pasar. Usted sabe que cuando uno maneja en el expressway, ¿verdad? Hay salidas por todos lados. Pero el camino de la integridad siempre se mantiene en su ruta, sin desviarse de su ruta. La integridad. El que anda en camino de integridad, entonces dice, me servirá hoy, hermano. Entonces quiere decir que la integridad me usa. ¿Cómo así, pastor? Sí, me hace útil, pues, ¿verdad? La integridad me hace útil. Tal vez así debería de haberlo puesto, ¿verdad? La integridad me hace útil. ¿Verdad? Hermano, qué premio más hermoso el de la integridad. Amén. Yo le preguntaría, ¿cuántos anhelan servirle al Señor? Amén. Aleluya, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que nos están viendo dirán, amén, aleluya, yo quiero que el Señor me use. Pero, ¿cómo está tu balance? ¿Cómo está tu tanque de integridad? ¿Cómo estás en integridad? Ya te dije que se puede ser íntegramente pecador. No, pero de ahí tenemos que salir para ser íntegros con la ayuda del Señor. Amén. En todo, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Entonces la integridad, hermano, la integridad es poderosísima. Mire, veamos otro verso. Recuérdense que estamos viendo el que anda en integridad. Proverbios capítulo 2 y verso número 7. Dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Es escudo para los que andan en integridad, hermano. Pero mire, qué impresionante, porque recuérdese de que la palabra integridad también significa recto, rectitud, no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, una persona que es íntegra al estilo de Dios también es recta. O una persona que camina en rectitud como Dios manda,
también es íntegro. Entonces esos son de los acompañantes de la integridad, que no pueden separarse. No puede haber integridad si no hay rectitud, y no puede una persona caminar en rectitud si no es íntegra. Son dos cosas que no se pueden separar. Entonces aquí dice, Él reserva la prosperidad para los rectos, es decir, para los íntegros también, ¿verdad? Entonces fíjese que aquí una de las cosas que el Señor trae es prosperidad. Aleluya, dirá alguno, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a la palabra prosperidad económica solamente, porque de seguro que la prosperidad también es sinónimo de riqueza, de economía. Pero pensar que la prosperidad es solo eso, es un pensamiento muy pequeño, muy corto. Mire, la carta de Santiago dice, se lo voy a leer aquí mejor. Aquí ahorita se lo voy a leer aquí. Dice, ahorita se lo voy a buscar aquí. Aquí está. No, es Juan, es el apóstol Juan el que lo dice. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué significa la palabra prosperidad? Ya le dije, prosperidad puede ser algo económico también. Pero cuando uno ve lo que la palabra prosperidad significa, hermano, esto es un universo. Porque, por ejemplo, ahí dice que la prosperidad está reservada para los rectos y para los íntegros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llama Dios prosperidad entonces? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros para poder caminar en prosperidad? Imagínense. Entonces, hermano, nunca pensemos que la prosperidad se refiere solo a lo económico, porque si usted se da cuenta, el verso dice, así como prospera. Otras versiones dice, así como tu alma tiene prosperidad. Y prosperar entonces significa mejorar. Fíjese que entonces cuando vemos ese concepto de que prosperar es mejorar, es porque hay seguridad. ¿Cuántas personas antes no estaban inseguras de sí mismas, inseguras del futuro, inseguras de su alrededor? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su alma no había sido entregada al Señor Jesús. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús, una de las cosas que hace es, primero le da vida a nuestro espíritu, al espíritu humano, y el alma empieza a ser cambiada, restaurada, prosperada, hermano. Entonces es como decir prosperidad, entonces es como decir sonreír, estar contento, estar alegre. Claro, y también el Señor puede añadir economía sana, porque hay economía que no es sana, y por eso es que dice la Escritura que Dios es el que enriquece, pero que no trae tristeza. Porque puede ser que tú conoces, o quizás tú estás experimentando que tú tienes prosperidad económica, pero no eres feliz. Hay que ver quién es el que te está prosperando entonces. ¿Cómo es que has prosperado de la noche a la mañana? ¿Cómo? Ok, no me quiero meter tanto a eso porque quiero ponerlo desde el ángulo de la prosperidad, no solo de la economía, sino del alma. Porque mire, si su alma no tiene tranquilidad, si su alma no tiene paz, si su alma no tiene reposo, hermano, puede hacer que las personas rematen o estén ofendiendo constantemente a los demás, pero lo que sucede es que su alma está escasa de prosperidad. Ay, hermano, sí, ahí el apóstol Juan nos deja una gran enseñanza. Porque entonces la prosperidad la verdadera prosperidad de Dios, primero, hermano, llega al alma.
a nuestro ser, a nuestra alma. Y nos hace estar tranquilos delante de Dios. Entonces dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. ¿Qué pasaje hermano? Yo casi me estoy quedando corto en el tiempo, pero aguántame un par de minutitos más. Es escudo el Señor para los que son íntegros. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, ve delante de mí, sé recto, y yo seré un escudo a tu alrededor. Le estaba diciendo Dios, mira, te voy a dar un consejo para que yo ande contigo. Camina en rectitud y sé íntegro. Hermano, qué relación más hermosa la que tenía Abraham con Dios. Dios se expresaba de Abraham, decía, Abraham, mi amigo, Padre Santo. Ay, Dios mío. Qué hermoso título el que le puso Dios a Abraham. Mi amigo. Mi amigo. Hermano, qué privilegio el que tenía Abraham. Y eso que Abraham, hermano, se chanfleó un par de veces ahí también. Bueno, ahí después me voy a reconciliar con él allá, ¿verdad? Pero qué hombre, hermano, para creerle a Dios, no solamente creer en Dios, creerle a Dios todas las cosas, todas las promesas. Entonces, Dios se convirtió en un escudo protector. Un escudo que protegía. Un escudo, hermano, que defendía, porque el escudo es para proteger, para defenderse, pero también para atacar. Siempre se ve el escudo solamente como un arma de defensa, pero que le den un escudazo a alguien también es de ofensa, aunque es más de defensa, para defenderse, para protegerse. Ahora, fíjese que por esa razón, Abraham, hermano, por la fe que Dios había depositado por la fe que Abraham había depositado en Dios, hermano, Dios lo llama su amigo. ¿Qué verso ese? ¿Qué relación? Ay, Dios mío. Entonces, fíjese que nosotros vemos en la Biblia, y no quiero meterme tanto en eso, pero vemos que Dios es escudo de los íntegros, de los que caminan en rectitud. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar? Recuérdese que la carta a los Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6 y verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Abraham tenía ese escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Mire cómo sirve de protección, de defensa, hermano, el escudo. Ay. El Salmo 3, tan conocido, ¿verdad?, por nosotros. Cuando usted anótelo, porque esos versos no los puse. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escudo es el Señor. Hermano, entonces, pero ¿cómo viene este escudo? Que es Dios mismo. Dice, es escudo para los que andan en integridad, hermano. Entonces, creo que y recuérdese que la rectitud no puede apartarse, no puede los rectos son íntegros y los íntegros caminan en rectitud. Aquí vemos otra vez el mismo ejemplo. Como que sí nos conviene andar en integridad, amados hermanos. Déjenme darle un último verso. Tengo aquí muchos más, pero quiero detenerme aquí con la integridad, porque quiero que veamos también, recuérdense que son 9 características. Ahorita solo estamos viendo de un verso una característica nada más. El que anda en integridad. Salmo 84, verso 11. Este verso le va a gustar porque dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Mira otra vez el escudo. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega
a los que andan en integridad. Mire, y solamente quiero decirle algo. Cuando dice que Él es escudo, entonces la integridad me protege. Si yo camino en integridad, la integridad me protege. Anótelo. El que no se le olvide, la integridad me protege. Ok, entonces en el Salmo 84 estamos viendo que nada bueno niega Dios a los que andan en integridad. Vuelvo a recalcar, no solamente aquellos que fueron íntegros una vez, no, a los que andan en integridad. Nada bueno el Señor les niega. Hermano, ahí hay un secreto precioso. A veces, ¿por qué no recibimos? Mire, puede ser porque el Señor sabe en su presciencia, en su preconocimiento, el Señor entiende que no nos va a ayudar a algo que le estamos pidiendo. Pero también, hermano, Él no niega si estamos en integridad. Y si sabe que nos va a bendecir, el Señor nos lo da, nos lo permite. Amén. ¿Por qué será que a veces entonces hay algunos que no reciben lo que piden de parte de Dios? Tal vez porque no andan en integridad. Ya le dije todo lo que significa la integridad, ¿verdad? Entonces, mire, cuando dice aquí que nada bueno niega a los que andan en integridad, es que entonces el Señor nos visita como Jehová Jireh. Jireh significa mi proveedor. Dios, el que me provee. Entonces, hermano, mire, dice que el Señor nos va a proveer a nosotros conforme a sus riquezas en gloria, todo lo que necesitemos. Yo te aseguro, hermano, y ya ahorita estoy aterrizando ya para ministrar, para orar, pero yo te aseguro que si tú analizas, si tú escudriñas, si tú sinceramente, a pesar de pandemia, a pesar de que quizá te quitaron horas en tu trabajo, el Señor siempre te ha provisto todo lo que tienes y lo que has puesto sobre tu mesa. Sigues pagando tu renta, el Señor te está ayudando. Hermano, ¿y cómo? Con la ayuda de Dios. Pero, ¿cómo? Caminando en integridad. Si tal vez te has detenido o quizás te has desviado un poco de seguir caminando en integridad, oh hermano, retornemos a la senda, a ese camino de integridad, porque nos conviene a nosotros, nos va a hacer justos, rectos, nos va a santificar y un día nos vamos a ir con el Señor. Pero si no tenemos integridad, no. Una persona íntegra, hermano, entiende, sabe lo que tiene. Y no menosprecia ni desprecia, ni tampoco deja, ni se siente menos, ¿verdad? Sabe. Entonces, mire, ¿por qué muchos no reciben? Ya le dije, tal vez porque no andan en integridad, pero tal vez porque no piden. Si la Biblia dice, el que pide, le doy, el que toca, se le abre. Dios es bueno, hermano. Los malos somos nosotros. Y aún siendo malos, dice la Escritura, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, pero dice que aún siendo malos nosotros, Dios nos da cosas buenas. Por eso es de que, hermano, mire, aquí el tema de la integridad es larguísimo, es profundo. Usted busca en la Biblia y brotan los versos acerca de la integridad. Pero le dije por lo menos 3 cosas de la integridad. El que camina en integridad le sirve a Dios. Es decir, que la integridad me hace útil para Dios. El Proverbios 2:7 dice que Él es un escudo a los que andan en integridad. Es decir, que la integridad me protege. Y este que acabamos de ver, que es el Salmo 84:11, que el Señor no niega cosas buenas. Nada, dice aquí, no niega nada. Nada bueno niega el Señor a los que andan en integridad.
quiere decir que la integridad me provee. Ahora, el común denominador de estos 3 versos es andar en integridad. No podemos quitar solo, si quitamos andar, ya no. Tiene que ser andar en integridad. No una vez, sino constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos les dije una característica de las 9. Si Dios lo permite, vamos a seguirlo estudiando en temas más adelante, pero creo que estamos en un buen momento como para que nos preguntemos, amados hermanos, ¿será que yo habito en el tabernáculo de Dios? ¿Moro en el santo monte de Dios? O si andas en integridad, de seguro que sí. Si no, creo que es un buen momento como para que nos examinemos. Y si no, que vayamos al trono de Dios y que hallemos el oportuno socorro a través del arrepentimiento, hermano. Entonces, yo, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, este es un momento de reflexión. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás? Quizás has sido íntegro un par de veces, pero tal vez no has mantenido la integridad. No has mantenido la integridad en tu vida cristiana nueva. Entonces te invito para que volvamos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Aleluya. Dios es tan bueno. Isaías 1:18 dice: ven, pongámonos a cuentas hoy. Si tus pecados fueran rojos como blanca lana, vendrán a ser. Pero dice: ponte a cuentas hoy. Entonces la decisión es tuya y mía. Hoy, mañana puede ser muy tarde. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres bueno. Te suplico, Señor, que nos ayudes a caminar en integridad todos los días de nuestra vida. Que nuestros labios, que nuestra vista, que nuestros sentimientos, que nuestras acciones, que nuestro caminar sean en integridad como a ti te agrada, Señor. Que andemos en integridad constantemente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, que auxilie a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, mira a tu pueblo que esta noche está poniéndose a cuentas delante de ti, está suplicando para que de parte tuya tu Espíritu Santo nos ayude a caminar en integridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénanos, cambia nuestra vida para que podamos ser íntegros como tú deseas. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo haga prosperar, crecer esta semilla, esta palabra en los corazones receptivos, Señor. Y que hasta donde haya llegado esta transmisión, Señor, tu Espíritu Santo haga crecer la palabra para que puedan ser cambiados, Señor, y que podamos retomar el camino de la integridad, para que cuando tú vengas estemos listos y preparados para ese encuentro contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Qué bendición. Tenemos algunas peticiones ahí. Gracias. Vamos a orar por fortaleza por la familia de Elizabeth Castrejón, ya que Elizabeth Castrejón partió con el Señor. Fortaleza por la familia para que, ¿verdad? Allá en Honduras, ¿verdad? Que el Señor fortalezca a la familia Castrejón, ¿verdad? Y que sepan que pues el Señor es su ayudador y el que está con ellos. Vamos a poner en comunión con el pueblo para orar por esta petición. También queremos saludar a los compañeros de este nuevo día, ¿verdad? Que es Ian Hernández
Hijito, te bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que este nuevo año que estás empezando, pues la gracia y el favor de Dios siempre sea nueva todos los días contigo. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. También nuestro hermano Agustín Romualdo está cumpliendo 15 primaveras, ¿verdad? Así es que lo bendecimos también en el nombre de Jesús, en mi hermano Agustín, ¿verdad? Que este nuevo año también que está empezando, la gracia y el favor de Dios se multipliquen sobre su vida, ¿verdad? Y a los dos les digo que ya queremos pastel, ¿verdad? O sea que hay que celebrarlo también, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y pues le pido, amada familia de familias, que nos pongamos en común acuerdo para orar por la familia Castrejón allá en Honduras, para que en este momento difícil que están pasando, la mano de Jehová sea sobre ellos. Es que ponemos nuestras manos y pongámonos en comunión, ustedes allá y nosotros acá. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la familia Castrejón allá en Honduras, para que en este momento puedan ser fortalecidos y que la gracia de tu Espíritu Santo llegue hasta allá donde están, Señor, y que sean fortalecidos, Señor. Por favor, en este momento que están pasando difícil, que sea el consuelo, el abrazo tuyo, Señor, el que los consuele, el que los llene, el que los conforte, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, y así también a los cumpleañeros, Señor, para que sean bendecidos, guardados, Señor, en sus días, en sus años, Padre, que la bendición de Jehová siempre esté con ellos, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor, amén, amén y amén, aleluya. Amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que tal vez no sabías nada, o no sabías nada de esto que estamos hablando acerca de la integridad, pero que tú quieres recibir esa bendición que hay de caminar en integridad. Yo te invito para que repitas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Oh, aleluya. Yo estoy seguro, y siempre repito lo mismo, estoy seguro que si tú oraste conmigo de corazón y sinceramente, a partir de hoy vas a experimentar el poder del Espíritu Santo que te ayude a caminar en integridad, para que un día podamos estar con el Señor para siempre. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias virtual, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque recuérdate que todas nuestras reuniones son virtuales. Así es que te invito para que visites nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook, que visites nuestra página web. Hermano, ahí tenemos nosotros nuestra radio 24 horas. También tenemos los temas, las enseñanzas, actividades para niños, la aplicación. Bueno, hemos tratado y anhelamos ser de bendición a través de nuestra página web. Así es de que no me resta más que invitarte para este día viernes en punto de las 7:30. Tenemos nuestro altar familiar. Prepara tu familia para que juntos en familia recibamos el altar familiar y la palabra de Dios. Recuérdate, los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes, primero Dios.